Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, es para mí un privilegio de parte del Señor estar en este lugar para compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y puede después de la oración estar en su asiento. Amado Dios, Señor, Padre Celestial, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar con un propósito. Gracias por esta noche, Señor, que has dispuesto, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído a mi corazón, a mi vida, Señor, para hablarme, para confrontarme, para restaurarme, sanarme, ministrarme, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea glorificada en tu santo nombre, en la vida de cada uno de los que estamos acá, amado Dios. Habla, Señor, a nuestro corazón. Permite que nuestro corazón, Señor, sea tierra buena, donde tu palabra produzca, Señor, un fruto, Señor, al 70, al 30 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede estar en su asiento, amado hermano. Extiendo mi saludo a todos los que se encuentran en este lugar. Bueno, bienvenidos todos, qué bueno verlos a cada uno. Y quiero hablar de un par de temas. Todos sabemos que el Señor nos ha creado con un propósito, ¿verdad? Y Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros personalmente y tiene propósitos con nosotros como iglesia. Dice en la palabra del Señor en Jeremías 29:11: solo yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Con todo lo que el Señor ha hecho y con todo lo que el Señor hace en la vida, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, Él ha tenido propósitos. Y Él tiene propósitos para nosotros, tanto para nuestra vida aquí en la tierra, tanto para la eternidad. Dios ha tenido intenciones a la hora de habernos creado y a la hora de habernos redimido. Fuimos creados para la salvación en Cristo Jesús. Fuimos creados para estar con Él. Fuimos creados para ser amigos de Dios. Fuimos creados para conocerle mediante su plan de revelar y exponer quién realmente es Él y cuál es su nombre. Y rápidamente quisiera mencionar 5 aspectos importantes por los que el Señor nos ha creado para comenzar. El primero es que fuimos planeados de parte de Dios para su propio deleite. Dice en Sofonías 3:17: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará en ti con cánticos de alegría. También dice: ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo, en 2 Corintios 11:2. En Oseas 2:16 dice: esto dice el Señor, en ese momento dejarás de llamarme Señor y me llamarás esposo mío. El segundo es que fuimos creados para formar parte de la familia de Dios. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Romanos 11:4-5. El número 3 dice que fuimos creados para ser como Cristo. Colosenses 2:7 dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. También dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
en Efesios 4:24. Dice 2 Corintios 3:18: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su imagen gloriosa. El número 4 es que hemos sido creados con el propósito de ser moldeados para servir a Dios. Dice en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Mateo 20:25-26 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El número 5 que quise resaltar es que fuimos creados para una misión. En Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. En Marcos 16:15: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y con respecto a este último punto, quiero extenderme un poquito de que el Señor nos ha creado con una misión aquí en la tierra. Sabemos que la misión y la visión son dos elementos que definen la identidad y el propósito de una organización o entidad. En una empresa, generalmente en el lobby tienen en un cuadro la visión y la misión, los objetivos. ¿Cuántos conocen la visión y la misión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? ¿Alguien lo recuerda de pronto? ¿No? Bueno, vamos a recordar. La visión, eso lo podemos encontrar en la página web de la iglesia. Por visión tenemos alcanzar a todos los que podamos, que es atraer a las personas a Cristo. Tenemos ganar a todos los que alcancemos, que es que hagan parte de la iglesia y que sean plantados o arraigados en la casa de Dios. Tenemos formar a todos los que ganemos, es decir, discipularlos y formar en ellas el carácter de Cristo. Y usar a todos los que formemos, es decir, que sirvan al Señor en la iglesia y en las misiones a cumplir esta misión. Y la misión de la iglesia es Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así que vemos que el Señor nos dejó una misión con propósito como iglesia y como personas individualmente. En los libros de los evangelios vemos al final del libro de Lucas, al final del libro de Marcos y al final del libro de Mateo, que son los tres libros más parecidos en cuanto a los evangelios, ya que el libro de Juan pues es un poco distinto porque narra otros acontecimientos del Señor. En estos evangelios, al final de los evangelios, cuando el Señor se les aparece por última vez, les da unas instrucciones y unos mandamientos de esa misión con propósito antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo estaban reunidos, y era cuando Tomás decía que no iba a creer en el Señor resucitado hasta que lo viera con sus propios ojos y metiera su dedo en su llaga. Y de repente el Señor se les apareció en medio y le dice: Tomás, aquí estoy, mete tu dedo en mi llaga. Y estuvo con ellos. Luego de eso les dejó las instrucciones y ascendió al cielo. Y particularmente podemos ver que en los tres evangelios vemos una instrucción
particular de esta misión general que el Señor nos ha dado. En el libro de Lucas, y a finales del libro de Lucas, en Lucas 24 y en Hechos 1, que también es escrito por el mismo autor Lucas, vemos que el Señor dejó registrado el mandamiento de esperar la promesa en Jerusalén y recibir la promesa del Espíritu Santo para así recibir poder y así poder testificar de la verdad. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro de Marcos, a final de este hermoso evangelio, vemos también que el Señor nos dejó otra instrucción, que fue ir y predicar el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en el libro de Mateo, el Señor dejó la instrucción que el Señor dejó esta instrucción en ese mismo momento, pero fue puesta en los evangelios desde una perspectiva diferente por medio de los autores. En Mateo, la instrucción fue: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y en el libro de los Hechos, cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos en todo su contenido, vemos que la iglesia primitiva en ese momento cumplió con la misión que el Señor les dejó en ese momento. Esperaron y recibieron la promesa del Espíritu Santo, fueron y predicaron el evangelio y fueron e hicieron discípulos a toda criatura. Y antes de continuar con el mensaje de lo que quiero destacar, quiero mencionar y que tengamos en cuenta que todo en la vida es un proceso. Todo lo que queremos lograr, todo lo que se desarrolla en nuestra vida tiene que pasar por medio de procesos. La iglesia tiene procesos, el crecimiento requiere procesos. Y partiendo de esto, en la misión con propósito que el Señor nos ha dado, que acabamos de mencionar, quiero hablar específicamente de dos cosas. Una es la diferencia entre predicar el evangelio y otra en hacer discípulos. En una iglesia pueden haber muchos convertidos, pero pocos discípulos. Y quise leer un poco acerca de esto y encontré que la acción de predicar es la acción mediante el cual el conocimiento del evangelio se comunica el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad de salvación. Y busqué el término discípulo o discipulado y menciona que es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Señor y seguirle. Un discípulo aspira a llegar a ser como Jesús, guardando sus mandamientos en la vida. Como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. El término discipulado se refiere a una relación en la que un cristiano experimentado, un maestro o un ya discípulo, guía al nuevo creyente o al nuevo discípulo en su camino espiritual. Es por medio de la predicación del evangelio que alcanzamos a todos los que podamos, como dice la visión. Es por medio de la convicción del Espíritu Santo en la vida de las personas y el trabajo con amor que se realiza en la iglesia que ganamos a todos los que alcanzamos, todos los que escuchan el mensaje. Y es por medio del discipulado que se forman a todos los que se ganan y que se usan a todos los que se forman. Con una predicación carismática, impactante y elocuente podemos alcanzar a muchos.
y podemos reunir multitudes. Y el Señor Jesús, para predicar el Evangelio, Él usó milagros para reunir multitudes y poderles predicar la palabra, poderles dar enseñanzas de vida. Pero cuando pasamos de simplemente predicar el Evangelio, de tener conversiones, a discipular a la gente, solamente los que siguen al Señor por solo las señales o los milagros se van a ir. Y me impresiona en el capítulo 6 de Juan, cuando el Señor alimentó a las multitudes con un poderoso milagro de multiplicación. Luego el Señor empezó a predicarles un poco más fuerte a todos esos discípulos y seguidores. Y muchos de sus discípulos decían esto en Juan 6:60, Juan 6:60, 66 y 67 dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo alguien puede aceptarlo? A partir de ese momento, muchos de los que lo seguían, se apartaron de él y lo abandonaron. Y luego en el siguiente versículo vemos algo que es de esos detalles que me impactan de la palabra del Señor. Y es que el Señor se voltea a sus 12 discípulos y les pregunta, ¿ustedes también me van a abandonar? Aquí podemos ver el dolor que el Señor sintió en ese momento, así como a nosotros nos duele ver cuando las personas se apartan de la iglesia. Sin embargo, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6:68. El secreto para que podamos ganar y formar a todos los que alcancemos de una manera duradera es hacerlos discípulos. No solo conversiones, sino hacerlos discípulos. Y para ilustrar esto, en lo que sigue del mensaje, quiero que miremos por un momento la parábola del sembrador, que aunque se llama la parábola del sembrador, realmente no se trata del sembrador, que es el que siembra la semilla, y tampoco se trata de la semilla en sí, sino que se trata de los terrenos que hay en el campo donde cae la semilla. Y si nosotros entendemos este principio, vamos a entender el por qué muchos de los convertidos y seguidores de Jesús se apartan, lo abandonan o no vuelven. Y vamos a poder entender como iglesia cómo cumplir cada vez mejor con la instrucción y el mandamiento del Señor Jesús de hacer discípulos a las personas y no solo conversiones. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 18, permítame. Mateo capítulo 13. Lo voy a leer, los versículos los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 13, disculpen, versículo 3. Contó muchas historias en formas de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo sobre ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en la tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y aquí podemos ver que el Señor nos explica que la palabra de Dios que produjo fruto o que se multiplicó fue la palabra que cayó en tierra buena, en tierra que ya estaba preparada. Y no es que las otras tierras sean malas, sino que de los 4 tipos de terreno en donde cae la semilla, dice el Señor que solamente una está preparada y es buena para producir fruto. En la iglesia en general hay estos 4 tipos de terreno. En ese capítulo de Mateo más adelante el Señor les explica a sus discípulos qué fue lo que realmente significa la parábola y ya lo vamos a ver. Y si hiciéramos una distribución general, eso equivaldría a que solo el 25% de las personas en una iglesia son buena tierra que están produciendo fruto. Pero la palabra de Dios cae también en el otro 75% del campo o de las personas. Y el sembrador puede sembrar y sembrar y sembrar día y noche. Y como predicadores podemos predicar y predicar todo lo que queramos y hacer buenos eventos con predicaciones poderosas y relevantes que realmente edifican a esa parte de la tierra buena y que produce fruto. Sin embargo, ese fruto solamente lo va a dar la tierra buena. Dice en Mateo 13, 23, y las semillas que cayeron en la tierra buena representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces vamos a ver el primer terreno que el Señor menciona y es una tierra dura. Dice en Mateo 13, 19, cuando ya el Señor está dando la explicación, dice: a medida de que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. En los campos, la tierra que está en los caminos o que está alrededor de los caminos es una tierra dura, porque es una tierra que suele ser pisoteada constantemente y se endurece con el tiempo. Por eso la semilla, cuando cayó allí, como era un terreno duro, no pudo echar raíces, y la semilla puede durar allí días y días y días hasta que finalmente viene el enemigo y la arrebata. Lamentablemente así hay muchos cristianos que pueden recibir la palabra constantemente, pero no entran, se queda en la superficie. ¿Por qué? Porque es un terreno endurecido. Y la pregunta para comenzar el proceso de sanidad de este terreno es: ¿por qué se endureció tu corazón? ¿Por qué cuando el Señor le dice a estos cristianos: te amo, eres mi gran tesoro, eres la niña de mis ojos, y todas esas promesas maravillosas, por qué ellos no lo escuchan en su interior? Es porque el corazón está endurecido. Porque aunque la alabanza esté ministrando con los mejores músicos y los mejores adoradores y la presencia de Dios se esté moviendo en el culto y la palabra de Dios sea impactante y llegue, porque no produce fruto en la vida de esas personas? Y es porque el corazón ha sido endurecido. Y la pregunta que podríamos hacer es: ¿quién te pisoteó? ¿Quién te causó tanto daño?
Esta es una pregunta importante, aunque no es la única pregunta para confrontar este tipo de terreno donde es arrojada la semilla. Pueden haber cientos y cientos y miles de preguntas diferentes. ¿Quién te hirió? ¿Quién te pisoteó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te menospreció? ¿Quién te rechazó? En fin. El proceso de sanidad de este terreno suele ser un proceso difícil y doloroso que requiere ir hasta lo más profundo mediante mecanismos que confrontan la situación de esa dureza, mecanismos duros como la pila, la pala y la pica, o inclusive utilizar maquinaria pesada para poder mover esa tierra y sacarla y poderla ir preparando para que pueda ser una buena tierra que pueda llegar a producir fruto. Y arar la tierra no es lo mismo que esparcir la semilla. Arar la tierra es el llamado que también tenemos los líderes y pastores a hacer de discipulado con los discípulos que estamos formando, de manera individual como el Señor lo hizo con sus 12. Que de esta manera va a hacer que esta tierra endurecida pase a ser buena tierra que produce fruto dentro de la iglesia. Pero si no sanamos el corazón endurecido, aunque Dios dé una palabra linda, la palabra va a quedar allí y no va a producir fruto. La segunda tierra que el Señor menciona es una tierra con piedras. Dice Mateo 13, 5 al 6 y 20 al 21, dice: otras cayeron en tierra poca profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, es decir, las raíces encontraron el límite y dijeron ya no podemos ir para abajo, entonces nos vamos para arriba, y por eso crecen con rapidez. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto vienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las piedras representan los pecados que hay en nosotros. El pecado o los hábitos pecaminosos no permite que podamos tener una relación más profunda con Dios. No permite que la semilla pueda echar raíces profundas, y por eso en el tiempo del calor o de la prueba el cristiano se marchita, deja de producir fruto y muere poco a poco en su relación con Dios. Por eso también es importante confrontar el pecado, pero igualmente importante, y más como líderes, es asegurarnos de que estamos ayudando a que las personas a quienes estamos discipulando y liderando hayan roto o rompan con todo hábito pecaminoso que les esté estorbando. Ayudarlas en su proceso de santificación con confrontación, pero más con amor, y si es necesario con estrategias prácticas también. El tercer terreno que el Señor menciona, el cuarto terreno, es la tierra buena que produjo fruto. El tercer terreno es la tierra que está entre espinos o entre la maleza. Dice en Mateo 13, 7 y 22: otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Los espinos o la maleza representan los ídolos, todo aquello que ahoga la palabra de Dios en nosotros. Son cosas que no necesariamente son malas o que pueden ser cosas buenas,
pero que se han convertido en ídolos en nuestra vida. En Isaías, el capítulo 6, el versículo 1 dice: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué hasta que murió el rey Usías fue que pudo ver y tener esta revelación del Señor? Quizá era el rey Usías algún tipo de ídolo en la vida del profeta en ese momento, porque los ídolos son lo que se atraviesa entre Dios y nosotros y trata de ocupar el lugar que le pertenece a Dios y no nos permite ver a Dios como Él es. Y aunque nosotros no practicamos la idolatría religiosa, sí podemos llegar a ser ídolos de nosotros mismos, de nuestras habilidades y capacidades, o de nuestras debilidades e incapacidades. Ídolos que podemos hacer de nuestro carro, de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestros hijos o el dinero que ganamos. Ídolos que podemos hacer de la manera en cómo hacemos las cosas o en que pensamos. Ídolos que podemos hacer de nuestra serie favorita, de la comida o la alimentación, o de personas. Ídolos que incluso podemos llegar a ser de dogmas religiosos, tradiciones o costumbres. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer esto, a conocer el terreno, a conocer la iglesia, saber que todos somos seres humanos y que nadie está exento de equivocarse o del sufrimiento en este mundo, pero todos podemos recibir sanidad de parte de Dios. Por eso Él ofrece consuelo eterno, libertad y medicina eficaz. Pero como vemos en esta parábola, es necesario trabajar en el corazón de todos en la iglesia y ministrar sanidad a todos los terrenos. Ministrar sanidad de ataduras espirituales, sanidad de hábitos pecaminosos, sanidad de las emociones, sanidad de la mente, sanidad sexual, sanidad de las maldiciones, sanidad financiera, sanidad en las relaciones y sanidad en la identidad y el propósito. Y también debemos ser capacitados en esta labor para que podamos trabajar en los terrenos de estos discípulos también y así poder garantizar que la semilla que está siendo sembrada se multiplique y produzca fruto. Como seres humanos, para nosotros es muy difícil percibir nuestras propias condiciones o errores, ya que vemos la vida casi siempre desde un punto de vista subjetivo. Por lo general solo caemos en cuenta de las cosas hasta que alguien externo a nosotros mismos, que puede ser Dios o el pastor o un líder o un hermano, nos comunica ese error o esa condición o conducta. Y leí algo acerca de el por qué generalmente necesitamos ayuda para ser conscientes de esos puntos que tenemos que mejorar en nosotros mismos o a nivel colectivo. Encontré 4 aspectos. El primero es la perspectiva objetiva. Dice: a menudo las personas tienen dificultades para ver sus propios errores debido a su perspectiva subjetiva. Cuando alguien más lo señala, pueden ver el error desde una perspectiva más objetiva y clarificadora. El segundo es el feedback constructivo. Dice: cuando recibimos comentarios constructivos y específicos sobre nuestros errores, podemos comprender mejor en dónde nos estamos equivocando. El tercero es confianza, que dice: cuando alguien de confianza nos instruye, exhorta o edifica, estamos más abiertos a escuchar y considerar sus observaciones. Y el cuarto es la autorreflexión. Cuando alguien nos comunica un error,
Esto puede desencadenar una reflexión profunda sobre nuestras acciones y pensamientos, lo que a su vez nos permite comprender mejor en dónde estamos fallando. También esto mencionaba que generalmente las personas necesitan de esa opinión o ese consejo o crítica para tomar ese primer impulso en ese proceso de sanidad o de cambio o de mejora. Por eso es que generalmente dentro del proceso de sanidad o de mejora con un profesional es donde las personas llegan a realmente ser conscientes de eso que necesitan cambiar o de su propia condición, y es allí cuando se comprometen con esa sanidad y con ese proceso de mejora o de cambio. Y nosotros tenemos la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas, que son las que nos permiten ver lo que estamos haciendo mal y en dónde necesitamos cambiar. También tenemos a nuestros líderes o pastores o hermanos que nos pueden ayudar con eso también. Sin embargo, mucho de eso que vemos que debemos cambiar o en donde necesitamos sanidad es solamente la superficie o el resultado de raíces, experiencias o traumas internos del pasado, raíces de recuerdos o experiencias que quizá realmente hasta desconocemos y que desembocan en ser una tierra donde la semilla no produzca fruto. Dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es solamente el Espíritu Santo, en medio de un proceso de sanidad, quien puede revelar cuál es la raíz de todas y de cada una de las heridas que hay en nuestro interior. Y solamente aplicando las herramientas correctas es que el trabajo de sanidad de esta tierra va a poder ser bien hecho. Es como que el Señor es el doctor o el cirujano que lleva la obra a cabo y nosotros somos sus colaboradores. Porque en la misión como discípulos, de hacer discípulos y predicar el Evangelio, trabajamos juntamente con el Señor para la sanidad de la tierra en la vida de las personas. Dice en 1 Corintios 3 del 9 al 10: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Dice, o en la palabra del Señor podemos encontrar que el Señor y el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones y saca a la luz lo que está oculto y escondido. Dice que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y que también Él es el que vio cuando nuestros huesos estaban formando en el vientre de nuestra madre, lo que significa que Él conoce exactamente todo lo que ha sucedido en nuestra vida. Y Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y así vamos a cumplir el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio y de hacer discípulos, y de forma de que las personas puedan ser transformadas a imagen del carácter de Cristo, como lo dice la palabra, donde pasen a ser esa buena tierra. Pero esta sanidad integral es un proceso, como lo mencionaba anteriormente. No es algo que se da de la noche a la mañana, porque convertirnos en discípulos de Cristo es un proceso y es un cambio de vida. Es un proceso donde debemos ser muy intencionales y muy pacientes, tanto los que discipulan como los que se están discipulando, porque el propósito no es hacer producir fruto rápido o hacer crecer rápido la iglesia, sino que con el tiempo sea un fruto duradero y un fruto que perdure, y esto se logra con los procesos.
producir un buen fruto y una buena multiplicación. Por eso debemos también aplicar el dicho que dice: despacito que voy de afán. No a las carreras, tenemos que hacerlo bien en este proceso. En nuestra vida no necesitamos hacer 1000 discípulos. El Señor hizo 12, de los cuales 3 fueron los más cercanos, pero fue con tan solo esos 12, bien preparados, sanados, confrontados, liberados, limpiados y luego llenos del poder del Espíritu Santo y enviados, que el Evangelio es hoy lo que conocemos hoy en día y lo que hemos reflejado que sucedió en el libro de los Hechos. Así que no se trata de cantidad, sino de calidad. Necesitamos entonces, primero que todo, procurar nuestra sanidad primero, evaluar nuestro propio estado y sanar constantemente. Eso también para nosotros poder estar bien, pero también para tener autoridad de poder procurar lo mismo en los discípulos que estemos formando. Aprendiendo a ser líderes que son colaboradores de Dios en los procesos de sanidad del terreno de la vida de las personas, procurando que en ellos el carácter de Cristo sea tocado. Qué bueno sería que también sigamos promoviendo espacios o incluso desarrollar estrategias que contribuyan con esos objetivos de administración de sanidad grupal o individual. Espacios donde se confronten los traumas del pasado, aún hasta los más insignificantes, donde las personas puedan perdonar, puedan romper ataduras, puedan desligarse espiritualmente o sexualmente o emocionalmente de cosas, de personas, momentos o situaciones, donde puedan ser un vaso limpio que luego el Señor pueda llenar con su Espíritu. Donde las personas puedan limpiar y renovar constantemente su mente de toda falsa creencia o mentira del pasado o acerca de ellos mismos o acerca de otras personas o mentiras incluso acerca de Dios mismo. De pensamientos que a causa de esas malas experiencias vividas se han convertido en fortalezas mentales y en patrones de comportamiento que condicionan la vida de las personas en su relación y crecimiento con Dios, consigo mismo y con los demás. Ya para terminar, quiero mencionar que el propósito de Dios es que estemos bien y que sanemos, y que al ser discípulos del Señor lleguemos a vivir una vida en abundancia, a la imagen de nuestro Maestro y Señor, y que produzcamos mucho buen fruto. Por eso quiero que veamos que somos una iglesia y que seamos una iglesia que hace sonreír a Dios, con personas que florecen porque están arraigadas o plantadas en la casa de Dios, con gente apasionada por el Señor y por ganar a los perdidos, con personas tan comprometidas con el reino de Dios que están dispuestas a darlo todo, aún su propia vida, por esta causa, que hace énfasis en la sanidad completa y en la formación de las personas, con vidas cambiadas y con influencia sobre la cultura y la mentalidad de su territorio y de su nación, con una predicación transparente, relevante y práctica, con gente que prospera para dar a otros, que disfruta a Dios y disfruta la vida. Póngase en sus pies y haremos una oración al Señor. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres Dios, Padre eterno, porque tú nos creaste con un propósito aún antes de la fundación del mundo, y tú viniste a darnos vida, Señor, y vida en abundancia, para que vivamos una vida que sonríe, Señor, una vida que refleja tu gloria, una vida, Señor, que irradia de amor, de compasión, de gracia, de perdón hacia con las personas. Y viniste, Señor, y nos diste ejemplo de cómo hacer discípulos, de cómo ayudar a las personas, de cómo
hacernos cargo, Señor, del crecimiento de estas ovejas que nos has dado. Y te pedimos, Señor Jesús, que permitas que en nuestro corazón, Señor, esté tu corazón, un corazón de pastor, un corazón, Señor, que se duela con la oveja que se le pierde, Señor, y que vaya y la busque, Señor, y que le sane las heridas y la vende y trabaje con ella, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Señor, y danos esa revelación, esa sabiduría, esa prudencia que necesitamos para realizar, Señor, de una mejor manera la misión que nos has encomendado, de predicar tu evangelio, Señor, y de hacer discípulos en todas las naciones, y que podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo para que podamos ser testigos, Señor, de ti, de la vida verdadera en todas las partes del mundo, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, glorioso, maravilloso. Gracias porque tus planes son de bien, Señor, y no de mal. Tus planes, Señor, están llenos de vida y de gracia para con nosotros. Tú te deleitas, Señor, en nosotros. Tú te deleitas con cánticos de vida y de alegría sobre nosotros. Que podamos escuchar esa canción de libertad, esa canción que nos levanta, que nos seca las lágrimas, y que podamos ir contigo de la mano, Señor, y dirigirnos a esos cuadros donde nos hicieron daño, donde fuimos pisoteados, donde fuimos endurecidos, Señor, y podamos sanar esas heridas, podamos perdonar, podamos ser restaurados, Señor, mediante la sanidad de nuestro corazón. Y que así tu palabra, Señor, que es entrada en nuestra vida, produzca mucho fruto en tu iglesia, dando las estrategias que necesitemos, Señor, para llevar esta obra a cabo. Que toda la tierra de tu iglesia sea sanada, sea trabajada, sea arada, Señor, y que tu palabra pueda